bienvenidos a esta clase de física para segundo medio para EAR Chile. Mi nombre es Patricio González y voy a ser su profesor durante este año. Hoy día vamos a hacer un resumen respecto de los primeros dos contenidos revisados hasta el momento, los cuales son los conceptos de temperatura y calor. En esta clase vamos a partir con lo que tengo efectivamente anotado acá en la pizarra, el concepto de temperatura. Si yo les hiciera la pregunta, ¿qué consideran ustedes que es la temperatura?, es probable que más de alguno me diga, bueno, profesor, esto es algo relacionado con lo frío o lo caliente. Y yo efectivamente estaría de acuerdo con ustedes. Por lo tanto, en primer lugar diremos que instintivamente o intuitivamente el concepto de la temperatura se asocia efectivamente con el concepto de frío o caliente. Este concepto de frío o caliente, lamentablemente, eso sí, tiene algunas pequeñas complicaciones. ¿Por qué tiene complicaciones? Porque es un concepto altamente subjetivo. ¿A qué me refiero con subjetivo? Me refiero a que depende del individuo, depende de cada uno de nosotros. Lo que para mí está caliente, puede que para ustedes no lo esté. O viceversa, algo que para mí a lo mejor está muy frío, para ustedes efectivamente no esté tan frío. Y perdonen que les cuente la siguiente anécdota. Cuando yo era pequeño y tenía problemas a la hora de almuerzo, yo siempre señalaba que la comida estaba muy caliente. Sin embargo, mis padres me decían, no, cómete la comida porque la comida no está caliente. ¿Quién tenía razón? ¿Mis papás o yo? Efectivamente, ambos teníamos razón. Mi concepción de lo caliente y lo frío no tiene por qué ser igual a la concepción que tenían mis padres de lo que es lo caliente y lo frío. Por lo tanto, para eliminar esa subjetividad y no hablar de caliente o frío, preferimos hablar de la temperatura como un concepto más objetivo. Es decir, podamos, en primer lugar, medir la temperatura. Pero no con una medición de tacto, sino que a través, obviamente, de un instrumento de medición, el cual obviamente tendrá marcado o graduado alguna de las escalas de temperatura que se utilizan en la actualidad. Por lo tanto, la temperatura, desde ahora en adelante, ya no es más asociado al concepto de frío o caliente, sino que efectivamente hablaremos de la temperatura como una cuantificación o un número que nos indicará cuándo hay una alta o una baja temperatura. Ahora, los instrumentos que miden temperatura se conocen generalmente como los termómetros, ¿cierto? Termómetros. Y los termómetros, que hay de varios tipos, ¿cierto? Tenemos termómetros digitales, que son los más avanzados. Otros también trabajan con sistema láser, para trabajar a distancia, cuando la fuente calórica es muy peligrosa para el ser humano. Pero es probable que ustedes conozcan los más conocidos, que son los termómetros que contienen en su interior mercurio. Esos son los termómetros que habitualmente nosotros utilizamos para medir la temperatura, por ejemplo, corporal. Y se considera una temperatura corporal normal la que fluctúa entre los 36 grados Celsius y 37 grados Celsius. Por sobre esa temperatura o bajo esa temperatura se considera una temperatura anormal
y por lo tanto debemos visitar al médico. Ahora, los termómetros debieran estar graduados en alguna de las 3 escalas de temperatura más utilizadas en la actualidad, porque debo mencionarles que existe una 4ª escala de temperatura. Por lo tanto, el termómetro se puede graduar en la escala Celsius, la escala Fahrenheit, y finalmente la escala de temperatura Kelvin. Estas 3 escalas de temperatura que he anotado acá, Celsius, Fahrenheit y Kelvin, deben sus nombres a los investigadores que trabajaron y llegaron a determinar estas escalas de temperatura. El señor Celsius, el señor Fahrenheit y el señor de apellido. La verdad que el apellido de Kelvin no era Kelvin, sino que él era un lord y le llamaban Lord Kelvin. Vamos a referirnos en unos minutos más y vamos a detallar. Aquí corresponde la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Hace unos minutos vamos a hablar de la escala de temperatura Celsius. Debe su nombre a un astrónomo sueco de apellido Celsius, el cual trabajó con el agua. Y trabajó con el punto de fusión y punto de ebullición del agua. Punto de fusión vamos a entender, ojo, no solamente para el agua, sino que para cualquier elemento, como aquella temperatura en la cual un elemento de líquido se puede transformar a sólido o de sólido a líquido. ¿Ok? Y el punto de ebullición lo entenderemos como aquella temperatura a la cual un líquido comienza a transformarse en gas o un gas se puede transformar en líquido. Para el agua, el señor Celsius determinó que el punto de fusión iba a ser el número 0 y el punto de ebullición el 100. Por eso, en un principio se le llamó también una escala centígrada, puesto que iba de 0 a 100. Lo que ahora le denominamos, obviamente, 0 grados Celsius y 100 grados Celsius. Y por lo tanto decimos que los 0 grados Celsius corresponden al punto de fusión del agua y los 100 grados Celsius corresponden al punto de ebullición del agua. ¿Por qué comienzo con esta escala de temperatura en primer lugar? Porque es la que utilizamos nosotros en Chile. Y en general, digamos que en el mundo occidental. Nosotros, ¿qué hacemos? Las veces, los días en la noche, esperamos el informe del tiempo. Y queremos saber cuáles van a ser las temperaturas mínima y máxima que van a haber al día siguiente para determinar si ocupamos una determinada cantidad de ropa o no. Por lo tanto, entenderemos que si la temperatura mínima estará cerca de 0 grados Celsius, entonces nosotros entendemos, nosotros acá en Chile, que va a haber una baja temperatura y por lo tanto necesitamos abrigarnos. Por lo tanto, podríamos señalar que una temperatura más lejana